Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. ¿Cómo está usted? Bienvenidas, bienvenidos. Línea 1 comienza exactamente aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además nos puede acompañar por diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, aquí comienza Línea 1. ¿Cómo estás, Alejandro Guillálvarez? Muy buenos días. Bueno, con harta energía te veo. ¿Te gustan los días martes? A mí me gustan todos los días de la semana. ¿Sí? Mira. Cuando uno va llegando a cierta edad, cuando uno va llegando a cierta edad, uno disfruta la hora, el minuto, todo, porque sabe que ya pasó lo bueno. Pero yo creo que esa actitud hay que mantenerla siempre, porque uno nunca sabe y todos los días tienen su afán, como decían por ahí. Gracias por levantarme la moral, Daniela Figueroa Videla. Y el tiempo, deme más no está estímulo. tan frío, siento yo, al menos. 6 grados tenemos a esta hora según la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a alcanzar además los 21 para esta jornada de martes 5 de agosto. Y hay un amanecer, Alejandro Guillé, espectacular. Yo diría que entre naranjos y magentas parecía atardecer el amanecer que veíamos aquí desde el campus, por supuesto hacia el oriente. Precioso, duró poco, pero alcancé a sacarle una fotografía. Así que muy, muy, muy linda. Muy bien, me gusta que admire la naturaleza. Sin duda. ¿De lluvia nada? De lluvia nada, Alejandro, pero en Pedí no hay engaño. A ver, si vemos el pronóstico extendido, no. Mañana miércoles 6, máxima 20, el jueves máxima 19, por ahí, y con nubosidad parcial. Siempre se despeja un poquito en la tarde. No hay lluvia para la zona central, o al menos acá en la capital, para los próximos días. Lo que sí hay es restricción. Sí. Ya, pum. 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. O sea, con sello verde 8-9. Sin sello verde. Ya, o sea, los 4 dígitos son sin sello verde. En todo caso, estamos en alerta ambiental. Sí, para variar. Mire, aquí llovió fuerte. Al día siguiente había aparecido ya una capita. 24 horas duró. Hoy no dura nada. Impresionante. Bueno, esto implica prohibición total de encender calefactores a leña y derivados de madera que sean no pellets, en toda la región metropolitana, entre muchas otras medidas. Oye, lo que sí dura es el entusiasmo por estas elecciones que, recordemos, no solo son presidenciales, sino también parlamentarias. Y hay una figura muy querida por la ciudadanía, también, por supuesto, por esta radio, que es Gustavo Gatica, que anunció que quiere ser candidato a diputado. Y nosotros hemos hecho una encuesta, que es la pregunta del día, que está alojada en @SantiagoTV, @Radio USACH, y te estamos preguntando, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles son las opciones? O más que acuerdo, ¿qué piensa usted? Sí, lo merece. Tiene mucho que aportar. No tiene las competencias. 3 alternativas. Y leíamos ahí en la prensa, querido Alejandro, que Constanza Martínez, del Frente Amplio, presidenta de la misma tienda, que estaba postulando, o quería postular más bien, al Congreso, al parecer cedió su cupo para Gustavo Gatica, que iría como independiente, pero quizás apoyado ahí por el Frente Amplio. Así claro, que, eso se puede hacer. Sí, claramente. Ya, y veamos las callecitas de Santiago, que me las salté olímpicamente. Sí, pasó tan apurada por la pregunta, está inquieta hoy día. Vamos, día dele, martes. dele. Ya, a ver, hace 8 minutos, mira, esto lo escuché muy temprano y se mantiene. El corte de Avenida Tobalaba al sur con Pocuro, en Providencia, por trabajo de grúa para retirar vehículos. Flujo de Tobalaba está siendo desviado por local de Pocuro al poniente, así que optar por los pensamientos, ahí vivía en Pocuro con los pensamientos, al sur, para retomar Bilbao en los Diamelos, así que una situación ahí complicada que sucedió por lo menos a las 6 de la mañana y todavía se mantiene. También semáforos apagados, Alejandro, mira, esto tú lo extrañabas. Tobalaba con Carlos Antunes por corte de energía tras choque de bus en Pocuro, lo que mencionábamos recién, no funciona ese semáforo en la comuna de Providencia. También en Condel con Américo Vespucio, pero esto en Renca. En Darío Salazar con Avenida Costanera Sur. En Cerro Navia, Freire con Colón. Esas calles de San Bernardo tampoco funciona el semáforo. Y lo mismo en Quilicura, Vespucio Norte con Lobosa. Dicho eso, vamos cuando son las 7:34 a las principales noticias de la jornada. Titulares en Línea 1.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desestimó posibles presiones para retomar los trabajos en la mina del Teniente, tras el derrumbe que dejó a 6 trabajadores fallecidos el jueves pasado. Luego de participar en el funeral de Jean Miranda, una de las víctimas, el ministro dijo que estas son decisiones de carácter técnico que son elaboradas por los organismos correspondientes y en ese sentido no tiene cabida presión de ninguna naturaleza. La Fiscalía Regional de O'Higgins creó un grupo especializado para investigar el accidente en el Teniente, que buscará dilucidar si hubo incidentes previos. El fiscal Aquiles Cubillo reveló que ofició a los organismos que debieron haber recibido denuncias sobre accidentes laborales en la mina de Codelco y junto con ello afirmó que darán premura a la causa. Autoridades de Codelco informaron que la actividad minera subterránea en el Teniente permanece suspendida por resolución de Serna Geomin. En la misiva se ha detallado que cerca de un tercio de la dotación habitual, aproximadamente 4.250 trabajadoras y trabajadores, ingresó al área industrial para realizar labores de mantención e inspección en la zona afectada. Un nuevo cara a cara se registró entre las candidatas y el candidato presidencial, esta vez en el conversatorio por la descentralización. Estamos hablando, por supuesto, de Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Esto en el marco de la Cumbre de las Regiones organizado por Cor Biobío y el gobierno regional de la misma región, valga la redundancia. Y en este encuentro, Matei optó por mantenerse al margen de las discusiones alejadas de la temática central del conversatorio. La Corte de Apelaciones de Coyhai, que acogió la solicitud de desafuero del diputado independiente e integrante de la bancada de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, imputado por presunta participación en el delito de fraude al fisco. Calisto está siendo investigado por la utilización de recursos públicos para pagar a una funcionaria de su oficina distrital, quien aparentemente no acreditó el cumplimiento de la labor por la que fue contratada. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se presentó ante la comisión investigadora de la Cámara Baja por los cuestionamientos a las labores de reconstrucción luego del mega incendio ocurrido en Valparaíso en 2024. En la instancia, Montes aseguró que los recursos públicos están debidamente resguardados, señalando que no ha habido ninguna señal de irregularidad en la reconstrucción, que solo alcanza el 39%. Un conscripto de 18 años murió de un disparo por arma de fuego mientras desempeñaba funciones de guardia en el regimiento número 9 de Chillán, eso en la región del Ñuble. El ejército confirmó que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo 3 de agosto en circunstancias que deberán ser investigadas por la institución a través de un sumario administrativo. El Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional informó que ha sido notificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles respecto de un proceso de formulación de cargos relacionado con el megaapagón del 25 de febrero pasado. La emergencia, según los cálculos de las autoridades, afectó a 19 millones de personas desde las regiones de Arica a los lagos, o sea, todo el país, y le costó a Chile unos 450 millones de dólares. La superintendencia no solo formuló cargos en contra del coordinador por su eventual responsabilidad de lo ocurrido, sino que también contra 8 empresas eléctricas. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La negociación parlamentaria para la lista única del oficialismo está que arde. Bueno, ahí están todos tironeando, pues, cuántos cupos le corresponde a cada partido, son 9 ahora, porque se integró a la democracia cristiana. Más dolor de cabeza para ajustar y encuadrar el círculo, por decir una expresión compleja. Es complejo esto, pero hay malestar porque originalmente se había hablado de 2 listas. Los partidos más pequeños preferían una lista aparte para tener algún cargo, porque de repente los grandes obviamente se comen el banquete principal. Quien anda muy molesto es el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y precandidato presidencial, bueno, fue a las primarias, Jaime Mulet, con quien vamos a conversar ahora mismo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, diputado. Muy buenos días, aquí estamos, muy bien. Y está muy molesto, como anunciaba Alejandro Guillé al comienzo, y a propósito de lo que ha salido en la prensa cuando hablan de la rebelión de los partidos chicos, uno de los titulares, en este caso del diario La Tercera. A ver, yo diría no sorprendido, porque esto es una negociación muy compleja. La verdad es que
hemos sido bastante generosos en partir una negociación para ir hacia una lista única, pero nosotros siempre hemos sostenido que es muy difícil la lista única y que preferimos regular muy bien dos listas. ¿Por qué? Porque ya partimos siendo, diría yo, o actuando con un criterio de realismo y generosidad, es decir, ya partimos con el que tiene mantiene. Si un partido tiene 10 diputados, bueno, parte con esos 10 o con esos 20 o con esos 5 o con esos 3 como línea de base y después, ¿cierto?, empezar a llenar cupos de acuerdo a las expectativas de cada uno. Entonces creo que eso, hay cierta voracidad por los partidos más grandes, más allá de mantener legítimamente lo que tienen, que uno lo puede entender, que impide que partidos más nuevos, como el nuestro, puedan competir en más lugares, de manera que se va cerrando la posibilidad de competir. Y esto no se trata de regalar cupos, sino que se trata de, a nosotros lo que queremos es que nos dejen competir, que no nos regalen nada, o sea, en igualdad de condiciones, no con cupos protegidos, ni no pretendemos eso, salvo, digamos, nosotros no pretendemos eso, y quizás algunos partidos lo pretendan. ADC ha señalado que necesita 2 cupos en cada lado, en fin, pero nosotros no. De manera que lo que queremos es competir, de tal manera que los electores decidan en cada región, ¿cierto?, a quién votan y a quién no votan. Si quieren Sí. regionalismo verde, bueno, que esté en la papeleta. Si quieren comunismo, si quieren socialismo, y el voto vaya de esa manera y no en estos pactos por omisión, donde aquí vas tú y vas allá, yo no voy Diputado, acá. La verdad es que queremos competir en todas me partes. quedó una duda antes de que le pregunte a Alejandro Guille. Cuando usted habla de generosidad, ¿a qué se refiere? Porque nosotros recordamos que en discusiones previas, su partido, la Federación Regionalista Verde Social, había manifestado la intención de ocupar 59 postulaciones y que para algunos señalaban que era desproporcionado. ¿A qué se refiere la generosidad actual? Bueno, yo creo que la generosidad no existe en la política. En la política tiene que existir, ¿cierto?, la racionalidad. Nadie regala nada, en política. Nadie regala, Es que digamos, usted es dijo, una hemos sido competencia. generosos, por eso le ¿Ah? pregunto. No, nosotros en el sentido de adecuar expectativas, te fijas tú, no sé, a circunscribirnos en vez de los 28 distritos, a ir a lo mejor en 15, en 18, ¿te fijas? Y en ese sentido, por la unidad, hemos sido generosos porque nosotros podemos ir en todo Chile y llevar todos los distritos, digamos, estamos inscritos en todo el país, pero lo que queremos es competir. Como somos un partido más nuevo, obviamente partimos de más abajo, Sí. pero queremos llegar más arriba y para eso necesitamos competir, nada más que eso, competir. ¿Cómo está hoy Muchas día veces se la dice, negociación ¿sí? interna? ¿Camino a Mira, mejorar o está empantanada? yo creo que está empantanada. Ahora, hoy día es un día muy especial, hoy día es un día que nos pusimos como meta para avanzar en esto y si no sincerar, que es lo que he planteado siempre yo. Yo he dicho, ¿por qué no vamos en dos listas bien reguladas? Entonces hay quienes sostienen que eso electoralmente es más dañino, lo que es relativo, porque tú puedes, frente a un mismo universo de votantes, claro, ir en dos listas tú sacas menos parlamentarios, pero cuando llevas más candidatos también el universo de votantes aumenta. Entonces estamos en esa discusión, pero hoy día es un día muy importante para ver si logramos o no la lista única, que también es una señal de unidad, te fijas tú que es importante para la candidata presidencial, pero si no hay acuerdo hay que regular dos listas y ayer hablamos eso y algunos lo sostuvimos de esa manera. O sea, si no hay acuerdo, bueno, vamos en dos listas reguladas, también con todos apoyando a Yanejar, así en ese problema, pero donde podamos competir y donde la gente elija a quién la representa, digamos, y no los partidos que en un lado se omite uno, en otro lado se omite otro, y al final vamos restringiendo la posibilidad de que la gente participe y decida ella, el votante. ¿Qué significa regulado, diputado? Yo diría regulado en el sentido de sin pelea, sin desordenar esto en demasía, sino que, por ejemplo, podemos decir, mire, estos 4 partidos van en una lista, estos otros 4 van en la otra lista. A eso me refiero. De común acuerdo, armando, en vez de con 183, que es la cantidad de candidatos que se puede llevar en una lista de diputados, bueno, ir con 366 en dos listas, pero diciendo unos van acá, otros van acá. No que sea producto de una discordia, sino que de un entendimiento. Ahora, en el entendido del que mantiene diputado Mulé, ¿cuántos son los escaños que ustedes mantienen en el Congreso actualmente, tanto la Cámara Alta, Nosotros Senado como diputado? tenemos hoy día un senador y 2 diputados. Ya. Y por eso partimos.
Sí, bajaron, ¿sí? perdón, de los 59 intención, ¿no? de postulaciones, ¿a cuánto bajaron en estas últimas discusiones A ver, nosotros o ahora negociaciones? estamos pretendiendo competir en 18 distritos, con 18 candidatos, en Perfecto, igualdad de competencia. 18, ¿Ah? perfecto. Claro, en 18 pidiendo, 6 veces más de lo si que usted tienen quiere, un hoy. competidor. ¿Perdón? 6 veces más de lo que tienen hoy, digamos. Pero la idea es Claro, porque tener nosotros somos tres. nuevos y hay Claro, partidos que no existían y parten de cero. sí. Lo que tenemos hoy obedece a que concursamos con 6 candidatos hace 4 años atrás. Mm. No sé si me entiende. Sí, No sí, obedece Sí. a que fuimos en por todo Chile supuesto. y no fue mal. Obedece Claro, a que estamos partiendo. Hay otros que tenían 40 y hoy día tienen 2. claro. Ese es un partido en declinación, el nuestro es en crecimiento. Y hay que buscar una ecuación Se entiende. inteligente que permita, ¿me entiende?, llegar a un entendimiento. Porque esto, si no, la verdad es que los partidos nuevos no podrían existir. Estamos conversando con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, que fue también a las primarias del oficialismo hace un poquito más de un mes y medio, 2 meses. Una pregunta que va más allá de la lista parlamentaria. Hay que armar los equipos del comando de Janet Jara. ¿Cómo los han acogido? Bien, regular, Muy bien. pobretón. O súper bien. O súper bien. No, no, yo diría que dentro bien, yo me siento muy cómodo, me pidió que participe y manejar en el comité estratégico, estoy en eso, estamos incorporando los equipos programáticos, que es lo que más nos preocupa, fundamentalmente incidir en aspectos programáticos que para nosotros son muy importantes, como descentralización, los temas verdes, los temas mineros, que a nosotros particularmente nos interesan y nos hemos ido especializando en eso, y estamos en eso, incorporándonos. Yo creo que ha habido una acogida normal, digamos. Nos sentimos muy cómodos. Los planteamientos de la candidata, a mi juicio, son planteamientos donde ella entiende y comunica con mucha claridad que ella es la candidata hoy día de 9 partidos políticos y de cerca de 1,5 millones de personas que participaron en una primaria, de manera que se abriendo una base programática amplia donde ya no es la candidata del Partido Comunista, sino que es la candidata de un Sí. conjunto de partidos políticos. Y creo que eso va muy bien y ella lo hace muy inteligentemente. Diputado Muley, en la misma línea, concuerda con la expresión que usó Luis Eduardo Escobar, que es parte de su equipo económico, de una entrevista en La Tercera el fin de semana y dijo, Janet Jara me dijo a él que era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales ni en la dictadura del proletariado. ¿Usted siente que hoy la candidata Janet Jara es distinta a la que estaba antes o hasta el mismo 29 de junio? A ver, que claro, es una candidata que iba a una primaria con un programa comunista y hoy día una candidata que va a una elección a primera vuelta con un programa de 9 partidos, desde la Democracia Cristiana, que es un partido de centro, ¿cierto?, hasta el Partido Comunista o incluso gente más a la izquierda del Partido Comunista como Igualdad, que la pronunció hace algunos días atrás como su candidata. Entonces es completamente distinto. Esto es como construir un edificio. Usted construyó el primer piso y tiene que construir el resto. Y si pasa la primera vuelta, que yo creo que va a ganar, obviamente va a pasar muy bien la primera vuelta, habrá que ir a la segunda vuelta e incorporar otros sectores de la ciudadanía que muchas veces implica modificación de programa, como se hace en Mm, cualquier país desarrollado de Europa, cuando se busca formar la mayoría para gobernar. Ella no es una candidata hoy día comunista, es una candidata que milita, ¿cierto?, en el Partido Comunista, pero que representa mucho. Si fuera con un programa comunista, yo no estaría dispuesto a apoyarla, digamos. Yo no soy comunista ni creo que sea la mejor forma, ¿cierto?, para gobernar un país. Pero entiendo, y por eso que yo incluso fui a una primaria que hicimos unas bases programáticas comunes, que están en una especie, si usted quiere, de acuerdo de primarias, que suscribimos los 8 partidos que fuimos a esa primaria. Y así se construye. Entonces acá lo que se trata es de sectores de la derecha y de la ultraderecha lo que quieren decir, mire, ¿va a gobernar el Partido Comunista? No, no va a gobernar el Partido Comunista. Si gana Yané Jara va a gobernar un conjunto de partidos, que es lo que ocurre en cualquier lugar. Entonces tratan de, ¿cierto? No sé, pues, comunistar, voy a usar esa palabra, mm, la campaña y el programa y el comunista. proceso. Esto no es Sí. así. Bueno, eso es Yo creo que tradicional. El Partido Comunista siempre genera ese tipo de reacciones y ellos están acostumbrados. Así que una consulta claro, práctica para poder dar el segundo paso, porque ya tenemos aquí en el escenario una candidata del oficialismo. Esa candidata ha dejado claro que ella tiene una voluntad que no le termina de acomodar a su propio partido de origen, de que es candidata de una coalición. Pero esa coalición tiene que tener alguna misión, objetivos precisos y claros.
Y eso tiene que ver con lo programático, el acuerdo de cómo se va a gobernar y cuáles van a ser los objetivos de ese gobierno. Cómo avanza esa materia que va a definir a muchas personas que todavía están a la guaite, porque no olviden que más de un 30% del electorado no tiene candidato aún. Yo creo que va muy bien esa construcción, Alejandro. Por ejemplo, las expresiones de la candidata colocan eh, con mucha fuerza el tema del crecimiento, que es muy importante para un sector de la ciudadanía que todavía no se define o que duda, y el tema de la cohesión social y el de la seguridad pública. Yo te diría que crecimiento con cohesión social es lo que ofrece en sus planteamientos y en sus ejes programáticos Yanez Jara. Entiende muy bien que el país tiene que crecer hacia la exportación y crecer también hacia adentro, ha ido despejando a propósito de la idea del crecimiento endógeno hacia adentro. Sus planteamientos son muy claros hoy día en esa materia de, obviamente, apostar al crecimiento, pero con respeto por el medio ambiente, respeto por la dignidad de los trabajadores, y eso es lo que nos da paz, cohesión social, orden. Y la paz es la tranquilidad en el orden. Yo creo que es una candidata que nos puede ayudar mucho en hacer bien esa ecuación, crecimiento y cohesión social, que creo yo que lo garantiza ella de mucha mejor manera más que la derecha. La derecha puede generar una situación caótica en este país con los planteamientos que tiene, sobre todo, bueno, los tres candidatos de derecha que tienen solo apostar, cierto, al crecimiento, disminuir impuestos y no dicen cómo van a cubrir la seguridad social. Entonces, mucho eslogan. Y creo que en ese sentido, Yanez Jara, en la medida que vaya consolidando su programa, se vaya difundiendo como corresponde, no se tergiverse, creo que va a ir a avanzar y puede ganar muy bien la candidatura presidencial y hacer un muy buen gobierno. Diputado Jaime Mulé, por último, como integrante del Comité Estratégico, ¿cuál es la ruta frente a un aparente estancamiento de la candidata que, si bien está liderando las últimas encuestas, entre ellas CADEM con un 31% en la primera vuelta, pareciera que ese podría ser su tope, porque dan por ganador esa misma encuesta y otras en segunda vuelta a Kast? Entonces ahí preguntarle cómo están trabajando ese posible o eventual escenario para crecer más. Bueno, yo creo que poco a poco, en la medida que se vaya consolidando la apuesta programática de Yanez Jara y obviamente y vayamos transmitiendo muy bien el propósito de esta candidatura unitaria de lo que hoy día es el oficialismo y de otros sectores como la democracia cristiana, y vayamos transmitiendo a la ciudadanía la seguridad que nos da Yanez Jara frente, por ejemplo, a las candidaturas de la derecha, que son candidaturas, a mi juicio, riesgosas desde el punto de vista del cuidado de la democracia. Son candidaturas que podemos terminar hoy día en una situación con un Kast, por ejemplo, gobernando, no solo de movilización social y complejidad en ese aspecto, sino que derechamente con la mentalidad autoritaria que tienen, defensa de la dictadura militar de Chile, estas miradas de los regímenes iliberales de Europa, como el de Orbán y otros, el riesgo de desestabilizar la democracia está en la derecha y no en una candidata del oficialismo. Y creo que eso es lo que hay que colocar muy bien a la gente que le preocupa la democracia. Y el crecimiento económico también, y creo que ella lo señala con mucha claridad, crecimiento económico pero con cohesión social. Y eso creo que es la ecuación que muchas veces cuesta transmitir y ejecutar, digamos. Aquí hemos tenido un gobierno con bastante tranquilidad social en los últimos 2 años con Boris y la verdad es que la inversión, por temor, muchas veces el sector empresarial no avanza. Entonces, lo importante es lograr ese equilibrio y creo que ella tiene la experiencia, al haber hecho la reforma previsional, las 40 horas, en diálogos duros con la derecha y con el empresariado para hacer un muy buen gobierno con esa ecuación. Muchas gracias, diputado Jaime Mulé, de la Federación Regionalista Verde Social. Un abrazo grande, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien ustedes. Muy agradecidos. Ya son las 7:53. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, ustedes saben que el desempleo está alto, 8,9, y más bien ha ido creciendo el desempleo. Ese es un problema que tiene varias complejidades y hoy quiero abordar una que es significativamente lo más importante a mi juicio de lo que está pasando en el mercado laboral, y es que no genera empleo para los jóvenes. Más aún, que se ha logrado detectar que hay un segmento de jóvenes, adolescentes en rigor, que va de los 15 a los 24 años, que son los llamados ni trabajan ni estudian.
y que están dando vuelta y que aumentó en los últimos 12 meses a 336.604, lo que implica una variación del 1,5% en los últimos 12 meses. O sea, esa juventud que está ahí como caldo de cultivo a cualquier cosa. Y eso habla de una, desde luego, fragilidad del mercado laboral juvenil, porque el desempleo entre los jóvenes supera el 22%. Un país con eso no tiene futuro. Digamos las cosas como son. Este es un tema a propósito de la discusión de los partidos políticos, que cuando hablan de desempleo, uno dice hay que flexibilizar el trabajo, o sea, bájenle el sueldo, que no haya salario mínimo, que no haya contrato necesariamente, y buscarle formas más flexibles, ni jornadas laborales, ni derechos, sino flexibilidad. A cambio de no se sabe qué cosa, porque para que haya flexibilidad supone sindicatos fuertes que puedan negociar la flexibilidad, si no se transforma en abuso. Bueno, pero tenemos esa realidad, las mujeres ni hablar, 25%. Y además, también lo hemos informado aquí, el desempleo entre los jóvenes que tienen estudios superiores y que ha crecido a un 25%, ha crecido un 25% en el último año. O sea, el país, así como está, no le da oportunidades a las nuevas generaciones. Y empezamos a correr el riesgo que, como esto es estructural, porque viene hace muchos años, esto no apareció este año ni el anterior, es un problema ya estructural en la economía chilena. Y de ello poca preocupación veo en los debates presidenciales. Esto está pegado, está estancado. Y ocurre que para aquellos que andan preocupados de cómo resolver esto, primero hay que asumir de que acá, cuando hay población en riesgo, como son estos jóvenes, más de 300.000, y creciendo, y que no tienen además educación, o incluso que teniendo educación, que cumplieron con la gran promesa del sistema, tampoco encuentran empleo, empieza a ocurrir que el mercado no ofrece empleo, sino el mercado negro, el mercado que controla informalmente el crimen organizado, porque ahí sí hay empleo. Ahí los captan, donde perciben el crimen organizado, debilidades del Estado y más aún debilidades del mercado, entra a competir, una actividad ilícita pero que compite con las lícitas. Y les ofrece ser soldados, los van formando y después pasan a ser sicarios y empiezan a hacer una carrera donde tienen ingresos, se puede comprar autos, todas estas vestimentas de moda, acceder a los espectáculos musicales y por lo tanto encuentran opciones mucho más competitivas que portarse bien y ir por la del mercado de trabajo o las oportunidades institucionales. Es una competencia tremenda y es fácil decirlo, cuando uno tiene pegue y le va bien, ¡oh, qué horror lo que pasa ahí! No sirven para nada, pero cuando no se tiene acceso a nada, bueno, empieza a ser una opción. Porque además les da identidad y pertenencia. Sentirse alguien y no un fracasado en la población que anda pateando piedra y viviendo a costa de no se sabe cómo. Y además encuentra en la subcultura narco que ha ido penetrando el único discurso que acoge su realidad, el único discurso que le dice algo, que expresa su rabia, su frustración contra el sistema. Porque ningún sector político se ha tomado la molestia de construir un relato ni una nueva cultura acorde a los tiempos. Los prisioneros fueron una maravillosa, buena experiencia en los años de la dictadura militar. Hablaron de un Chile posible y levantaron a trabajar por ese Chile posible. Y la música hacía que los jóvenes se sintieran expresados en esa música. Hoy día no se le ofrece una alternativa que no sea la de los narcos, que le están diciendo, este es tu mundo, allá no te quieren, aquí sí. En consecuencia debería estar en el centro del debate. Y volvamos a lo siguiente, una vez más yo veo en los debates presidenciales que se tiran ideas sueltas. Yo propongo esto, yo propongo... Mira, en la última debate Kast decía, mantengámosle los impuestos a las pymes, pero bajémosle los impuestos a las grandes empresas. Y no dice qué política pública se va a tener que suprimir. O sea, cuál va a ser el impacto social de ese anuncio que parece tan simple. Si a todos les gusta que le digan va a bajarle los impuestos. El problema es que tiene un costo. Y en consecuencia empieza uno a ver tiradas de ideas sueltas, pero no una articulación. Créame, todo está articulado. Si se quiere combatir el crimen organizado hay que rescatar esa juventud que hoy día es su caldo cultivo.
si no tienen opciones de educación y trabajo decente y de sentido de pertenencia, de identidad, de sentirse parte valorada de la sociedad, vamos pésimo, y todas esas medidas que anuncian van a ser cuchufletas nomás, así para el discurso del rato, para, no sé, canalizar algún incauto, que los hay y harto, pero no va a resolver los problemas. Lo que estamos viviendo no es para discutirlo. Y ni el mercado, hoy día, ni el Estado está atendiendo esta realidad. 8:1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana, en punto. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él una y 100.000 veces más. le gusta La historia detrás de cada estilo musical. All You Need Is Love. Las influencias culturales. todo De lo lunes a que viernes, la vida. 11 de la mañana, Menos que a otro, es verdad. por Radio Usach y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio Usach. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio Usach. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5 Radio Usach. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo en Radio Usach, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer. Música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, desestimó posibles presiones para retomar los trabajos en la mina El Teniente, tras el derrumbe que dejó a 6 trabajadores fallecidos el jueves pasado. Luego de participar en el funeral de Jan Miranda, una de las víctimas, el ministro Elizalde dijo que estas son decisiones de carácter técnico que son evacuadas por los organismos correspondientes y en ese sentido no tiene cabida presión de ninguna naturaleza.
La Fiscalía Regional de O'Higgins creó un grupo especializado para investigar el accidente en el Teniente y que buscará dilucidar si hubo incidentes previos. El fiscal Aquiles Cubillos reveló que ofició a los organismos que debieron haber recibido denuncias sobre accidentes laborales en la mina de Codelco y además junto con ello afirmó que darán premura a la causa. Autoridades de Codelco informaron que la actividad minera subterránea en el Teniente permanece suspendida por resolución de Cernagiomin. En la misiva que emana desde Codelco se detalló que cerca de un tercio de la dotación habitual, aproximadamente 4.250 personas, ingresó al área industrial para realizar labores de mantención e inspección en la zona afectada. El ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se presentó ante la comisión investigadora de la Cámara Baja por los cuestionamientos a las labores de reconstrucción luego del megaincendio ocurrido en Valparaíso ya el 2024. En la instancia, el ministro Montes aseguró que los recursos públicos están debidamente resguardados, señalando que no ha habido ninguna señal de irregularidad en la reconstrucción ni asomo de grupos extraños. La Municipalidad de Lo Barnechea anunció una serie de medidas para frenar las carreras clandestinas y la conducción temeraria en la comuna, donde frecuentemente se registran piques ilegales, que en muchos casos terminan en graves accidentes. Entre las acciones que se evalúan se contempla el bloqueo de beneficios municipales para quienes incurran en estas conductas, así como la imposibilidad de obtener el permiso de circulación o renovar la licencia de conducir en la comuna. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este lunes el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir algunas restricciones cautelares que se le habían impuesto ante el riesgo de una fuga y en el marco del juicio que se le adelanta por golpismo. El magistrado Alexander de Moraes, instructor del proceso contra el líder derechista, determinó que el régimen de prisión preventiva domiciliaria para Bolsonaro, a quien también le fue prohibido recibir visitas en su residencia, será más restrictivo y se limitará a sus familiares. Las autoridades de Canadá han confirmado este martes el lanzamiento de casi 10 toneladas de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza, una medida que llega poco después de que el primer ministro del país, Mark Carney, mostrara indicios de que el país se prepara para el reconocimiento del Estado de Palestina de cara al mes de septiembre. 8:07. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, Evelyn Matei está, como todos sabemos, complicada en las encuestas allí y intentó la semana pasada un ataque defendiéndose de todas las redes y todos estos bots y ataques que ha recibido, que calificó de repugnantes, qué sé yo, que lo son sin duda, y no es la única, hay otros que también lo están recibiendo, periodistas incluidos, pero ella en particular se sintió afectada y probablemente le ha causado un daño objetivo. Pero desde su propio sector después la pensaron bien y dijeron no, échate para atrás y terminó saliendo debilitada. Pero intentó nuevamente un reposicionamiento, ahora mirando al centro, con un discurso más moderado, más de consenso, más de buscar acuerdos, que era más o menos lo que uno suponía que ella iba a hacer cuando todavía era alcaldesa de Providencia y que agarró buena fama por su gestión y bueno, se veía como una figura aceptable para todos, sí, para muchos sectores que no son necesariamente derechas, en un escenario donde ganaba ella y Kass, mucha gente que hoy día es oficialista pensaba en ella como alternativa, pero después de esos meses de idas y vueltas, parece que esa imagen también se debilitó. Bueno, ¿qué pasa entonces con esta candidatura que representa a la derecha tradicional chilena? Y de ello conversamos con nuestro invitado. Sí, para que él nos cuente, ¿no?, cuál es su análisis, porque él es académico, es filósofo, abogado y politólogo de nuestro país, profesor además asociado de la Escuela de Gobierno de la UAI, la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos hablando de Cristóbal Belolio, que una vez más nos acompaña acá en Línea 1. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Daniel, Alejandro? ¿Cómo están? Bien por aquí. Eso de no ser candidato no sabe lo bueno, tranquilizador que resulta. Alejandro puede comparar, ¿no? Un antes y un después. Hasta ahí nomás lo dejamos porque ahora está de periodista. Quiero partir preguntándote, sí, Cristóbal, tú has planteado tesis bien interesantes. Yo suelo escucharte en radios amigas, como se dice ciúticamente, y quiero partir con un análisis que hace Ascanio Cavallo. Dice que
Evelyn Matei en el último tiempo se ha presentado programáticamente, o sea, exponiendo, como en una conferencia incluso, por los últimos foros, sus ideas para el país, pero que se olvidó de la campaña. Y como en esta etapa importa la configuración emocional de la candidata, se extraña ese diseño de campaña. Lo estoy parafraseando, ¿no? Y pasó de candidata, como sabemos, segura a una incompetencia y ahora va en desventaja. Quiero preguntarte primero si compartes estas opiniones de Ascanio Cavallo, este análisis, y cómo estás viendo tú que se está posicionando ella como candidata. Yo creo que ella como candidata ha improvisado distintas estrategias, creo yo. Y eso genera cierta confusión y eso probablemente hace que nos cueste ubicar a qué público le está hablando. De hecho, si pudiéramos hacer como un recuento muy cortito, sí. En un comienzo pareció que ella estaba disputando el voto más duro de la derecha, ¿cierto? Claro. Se metió con la defensa de Punta Peuco, habló de la pena, de que había que reponer la pena de muerte, se pegó este desliz respecto de las muertes inevitables en el golpe, ¿se acuerdan? Sí. Mucha gente dijo, lo que está haciendo Evelyn es básicamente ir a pelearle el mismo electorado a Kaiser y a Kass. Después trató de salir de ahí y dijo, no, yo a diferencia de ellos represento gobernabilidad, responsabilidad, equipos y experiencia, ¿cierto? Y desplegó todos sus nombres, pero parece que ahí no estaba el nervio dramático, digamos, de la tensión de los chilenos. No, como que eso. Después se paró en esta, como diciendo, yo estoy viendo un partido de tenis entre Jara y Kass, sí. Veo aquí confrontación, y yo en cambio soy colaboración, yo juego por arriba. Pero eso parece que también cayó en oídos sordos. Yo a eso no le llamo que sea muy programático. Yo creo que estaba buscando un tono, un registro, y que le ha costado mucho encontrarlo. Y me da la impresión de que lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas es que a partir de esto, que yo creo que fue más bien espontáneo, las cosas no son tan preparadas. Esto de decir, aquí me están haciendo campañas sucias, que efectivamente le estaba afectando, terminó yo creo que elevando la apuesta y diciendo que esto no se trata solamente de una campaña digital tóxica, no se trata solamente de la misoginia, como algunos dicen, de la derecha más radical, sino que aquí estamos hablando de conductas que dañan seriamente la democracia. Como diciendo, la opción de Kass no es que sea un sabor distinto, más o menos de la misma gama. Esto es algo que efectivamente le puede hacer mucho daño a Chile. Así, yo he ido viendo cómo ella ha ido cambiando, como de ir apelando al discurso más duro de la derecha, a apelar ahora a un discurso como algo así como, si quieres evitar a Kass, elígeme a mí, porque Jara no le va a ganar. Sí. Ahora, creo que ha ido como cambiando su estrategia y no lo veo muy claro. Perdona, Alejandro. Sí, perdona. No, yo te interrumpí, disculpa, Cristóbal. Este derrotero tan extraño que va de un lado a otro le quita también credibilidad, porque ahora si se levanta como la candidata, bueno, lo dicho está, y además no le pide disculpas a los que ofendió, le da disculpas al economista Edwards, ¿cómo se llama? Sebastián Edwards. Sebastián Edwards, que le respondió. Que nunca en su vida, que yo sepa, se vio afectado por esto. Entonces, aún sus gestos no terminan de llegar a quienes tienen que llegar. Sí, eso fue bien raro, como que está hecho para que después haga una columna César Barro, así que la lee el 0,0000001% de los chilenos. O sea, no parece que ahí se genere el tipo de conversación que ella necesita levantar, pero lo que podemos hacer, ocupando calidad interpretativa, es buscar que ahí hay una señal de decir, yo ahora quiero volver a ser una candidata capaz de llegar a sectores moderados, sectores más bien centristas, sectores más bien despolitizados, porque hablar del centro hoy día es como una entelequia ideológica que es difícil de asir, como se dice, ¿cierto? Hay un porcentaje de los chilenos que vota en una trayectoria lineal izquierda-derecha, hay otro porcentaje que vota por razones más bien coyunturales, ¿cierto? En este caso, economía, orden público o credibilidad personal, ¿cierto? Y hay otro tercio importante que estamos invitando, entre comillas, a votar obligado, que se mueve con otras coordenadas. Porque cuando ganó Janet Jara, creo que nosotros lo conversamos en su momento, había como 2 posibilidades, ¿cierto? La posibilidad 1 era que el escenario se volviera más polar, no quiero hablar de polarizado porque eso tiene ciertas connotaciones peyorativas, pero había una posibilidad de que si ganaba Jara, el escenario se volvía más polar y por lo tanto se fortalecía el opuesto a Jara, que era Kass, claro, ¿cierto? Y la otra posibilidad era que se le abriera a Evelyn Matei una especie de descampado ideológico en el centro, del cual ella podía profitar, ¿cierto? Del cual ella podía moverse
con cierta soltura ahí. Y la verdad es que se ha dado mucho más lo primero que lo segundo. La pregunta es, ¿está a tiempo todavía? ¿Existe ese descampado ideológico? ¿Es posible hoy hacer los cambios radicales que requiere esa campaña para volver a ser competitiva, entendiendo que hoy día ya no puede hacer Alejandro y Daniela lo que hacía hace 3 meses atrás, que es la campaña del que va primero y trata de no cometer errores, sino que ahora al revés? Ella tiene que arriesgar. El discurso de ella es: yo soy la tercera, y tiene que comportarse como la tercera. No puede seguir haciendo una campaña como si fuera liderando la primera vuelta. Cristóbal, y en ese sentido, cuando hablamos de los extremos, tú también señalabas en una entrevista respecto al fenómeno de que las derechas tradicionales o centro derecha, si se quiere llamar, cuando juegan a los extremos se diluyen en la ultraderecha, porque las personas prefieren la pureza de la derecha radical. ¿Eso también le puede jugar en contra cuando se quiso acercar en posturas más extremas o radicales, como lo plantea José Antonio Kast o incluso Kaiser? Yo creo que sí, porque es un territorio que ya está tomado, ¿cierto? O sea, si tú estás pensando en que lo único que te importa es la seguridad, que está bien, no lo voy a juzgar desde el punto de vista de cuáles son las prioridades de los chilenos, y tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Pero y tú estás dispuesto a conculcar libertades individuales, derechos fundamentales y gobernar a punta de estado de excepción, hasta altura te da lo mismo. Bueno, para eso yo le digo acá. O sea, si es que eso, claro. Si es que ese es es que esa es mi preocupación central y todo lo demás me da lo mismo, y que tú me vengas a hablar de la erosión democrática, todo eso me suena como una especie de lujo burgués de Ñuñoa, ¿cierto? Que en verdad a mí no me importa. En esa cancha le va a No ganar, vives en le va a Ñuñoa, ganar ¿no es cierto? Kast. No vives en Ñuñoa. Vivo en la frontera. Todavía Sí. puedo hablar como que no fuera. Okay. Cristóbal, ¿cómo interpretas la entrada de Juan Sutil, que fue presidente de la Confederación de la Producción y Comercio? Porque en general la historia de Chile, hay periodos que no, pero en general la tendencia de la derecha económica es dejar que la derecha política gobierne, porque tiene que hacer concesiones, negociar, y el empresariado se mantiene firme en sus intereses fundamentales. Pero cuando la derecha económica irrumpe tan en primer plano, llama un poquito la atención. ¿Cómo se interpreta el aterrizaje de Juan Sutil, además con un discurso profundamente anticomunista, así tipo sesentero, en un momento en que se supone que Evelyn Matei quiere irse a una posición moderada? Sí, bueno, cuando uno necesita hacer cambios, Alejandro, eso no significa necesariamente que el cambio que se haga sea el que se requiere. No estoy diciendo con esto que la idea de Sutil sea mala necesariamente, estoy diciendo que yo habría pensado que asumía alguien con mayor experiencia campañera, digamos, alguien que supiese conducir este buque a puerto, entendiendo que quedan pocos meses y hay que tener una estrategia más o menos de emergencia. Yo no estoy seguro de que un discurso como el que está desplegando Juan Sutil sea el que se requiere para quitarle los votos a Kast, porque la derecha ya se hizo la idea, también esto lo conversamos en un minuto, de que la idea de 2 derechas en segunda vuelta ya es una fantasía, ya no existe, ¿cierto? Sí. Lo que en algún minuto pareció que podía ocurrir, ya no va a ocurrir. Por lo tanto, en la práctica, aunque a muchos no les guste decirlo, lo dijo Diego Paulsen y lo retaron, sí. el adversario de primera vuelta es Kast. O sea, eso es así. La derecha va a ocupar, como hace 20 años atrás, la primera vuelta como una primaria interna, y al que hay que dejar el camino es a Kast. Entonces, quizás lo que está interpretando Sutil, Coloma y ese entorno es que hay que volver a foca cero, por así decirlo, al discurso original, en el cual no hay que pelearse con republicanos, sino que hay que tratar de decir al electorado de derecha tradicional que ellos son la mejor alternativa para combatir contra Jara. A mí me parece que eso es difícil, porque cuando se consolidan las dinámicas polares, tú lo que eliges es a la persona que mejor representa el anti lo que tú detestas. Entonces, si tú en la derecha detestas a Jara y detestas al comunismo, ¿quién es el mejor anti-Jara? ¿Quién es el mejor anti-Boric? Kast, claro. ¿Cierto? No, yo creo que las virtudes de Evelyn no van tanto por ahí. Las virtudes de Evelyn, y a todo esto, recordemos por un minuto, ¿cierto?, el como testamento político del expresidente Piñera, ¿cierto? Antes de trágicamente fallecer, él escribió, le entrevistaron y él decía: nuestro error ha sido llevarle la MEN, ser el vagón de cola de republicano, como lo hicimos en el Consejo. Es importante que la derecha, centro derecha mejor dicho, saque un poco de amor propio y combata, digamos, a estos extremos, cosa que hoy día no se está haciendo. Así que me parece que también como que ese testamento político que dejó terminó siendo un poco sacrificado por sus propios partidarios. Yo entiendo en todo caso al parlamentario
tipo Raúl Celis, ¿cierto? No voy a hablar de Carlos Larraín, pero yo entiendo al parlamentario que se pone nervioso porque dice prefiero salir en la foto con el que tiene 30 puntos y no con la que tiene 10. Sí. ¿Cierto? A mí me importa Claro. salir ¿Cristóbal? electo en la próxima elección. Yo eso lo entiendo, pero hace una coalición que le ha costado mucho defender sus ideas propias y que se la ve un poco acomplejada al lado de la, entre comillas, derecha sin complejo. Ahí quiero detenerme, Cristóbal Velorio. Yo sí quiero hablar de Carlos Larraín, pero no en particular, sino la señal que Ok. da al interior de Chile Vamos. Se dijo en alguna ocasión, pero ya, digamos, se refuta con los 15 millones de pesos que puso para la campaña de Evelyn Matei, que este flanco de pensar en Kast como que no iba a pasar a segunda vuelta de Evelyn Matei, fue la ex primera dama Cecilia Morel, ¿no? Porque ella había dicho que en segunda vuelta, pero como que nunca dijo, no, va a pasar a segunda vuelta Evelyn Matei. Entonces como que ahí no fue tan, digamos, fuerte su apoyo. Pero hemos visto estos descuelgos o estas opiniones, algunos que dicen, no, es que mejor no lo digo porque me van a pegar, se van a enojar, pero claramente lo dijo ya Carlos Larraín. ¿Qué está pasando? ¿Hay una traición una vez más a Evelyn Matei? Yo acabo de terminar el libro de Rocío Montes, este perfil no autorizado, contracorriente en su figura, y la verdad que es esto ya más allá de los coroneles en la UDI y otras figuras, o la patrulla juvenil propiamente tal, es algo que le pena de alguna manera a las mujeres en la política y a Evelyn Matei en particular. ¿Ves traición? ¿Ves que podría nuevamente, este discurso que se dice, la podríamos bajar? A ver, yo voy a ir un poquito más allá todavía. Vaya nomás. Perdón por no ocupar el enfoque de género, pero yo creo que estas tradiciones son atávicas en la derecha contra hombres, mujeres, marcianos, o sea, lo que sea. En la elección pasada dejaron votado a un candidato que habían elegido democráticamente en una primaria. Sí. Entonces, creo que si bien es cierto que, como dices tú, aquí puede haber una tendencia, como se llama, más machista en la política chilena, eso es indesmentible, digamos. Pero yo creo que la derecha en general tiende a ponerse nerviosa cuando tiene un candidato bien aspectado que empieza a hacer agua. Está siempre esta tentación de dejarlo votado por otra cosa, ¿cierto? Don Alejandro ahí y los que recordarán la historia política de Chile verán patrones de esto incluso antes de la dictadura, el 64, patrones hay Julio Durán. experiencia. Exactamente, hay experiencia en este sentido. El 93 también terminaron haciendo una cuestión media rara con Alessandri. O sea, siempre ocurre esto. Y lo del 2021 me parece que es lo más, como la comparación más morbosa, porque es la más cercana, ¿cierto? Sebastián Sichel ganó una primaria legal a 4 bandas, donde votó más de 1 millón de chilenos, y apenas mostró una grieta, se cambiaron al barco de al lado. Entonces, lo que está pasando ahora me parece que habla muy mal de una coalición que se empieza a poner nerviosa, ¿cierto? Y empieza a cuestionar la palabra empeñada. Ahora, yo creo que aquí lo de Carlos Larraín es grave porque él fue presidente de partido. Él no es un... Claro. Supuestamente no es un llanero solitario, ¿cierto? No es un parlamentario tipo Raúl Celis que en verdad está pensando más en cómo voy yo en la próxima elección que en el proyecto de mi coalición. O sea, es una persona a la cual le exigiríamos que pensara más en colectivo. Pero bueno, no vamos a descubrir ahora que el personaje en realidad está mucho más dominado, como diría Carlos Peña, por sus pulsiones subjetivas, digamos. Él quiere ser figura, como se dice en el fútbol, a los árbitros, ¿cierto? Más que tratar de establecer un camino político para su sector. Pero, obviamente, es complejo lo que está ocurriendo, pero me da la impresión de que eso se evitó el fin de semana. Sí, me da se la evitó impresión la de que Evelyn caída. Matei Sí. no es lo mismo que Sichel, además, porque Sichel siempre fue percibido como un afuerino, Sí. con el cual como que se estaban subiendo a un carro que en verdad no era de ellos, pero como había estallido social, había que coger un cabro nuevo con tatuajes, que no fuera de la élite. Ok, listo, salvemos con él, ¿cierto? Como alguna vez tratando de hacerlo con Goldberg también y lo votaron. Pero bueno, ahora en cambio lo de Evelyn es distinta porque Evelyn es parte del riñón de estas culturas de RN, de la UDI. Si bien no es Evópoli, le llenan el gusto a Evópoli. Por lo tanto, no creo que sea tan fácil hoy día dejarla caer porque es parte de una cultura muy propia y yo creo que muchos están dispuestos a ir con ella hasta el final, aunque saque 12 puntos. Sería dramático que llegara atrás de Parisi, ¿cierto? Sí, Sería dramático. está dentro de lo posible. Bueno, Cristóbal, ha sido un agrado como siempre, muy lúcido su análisis. Un abrazo. Gracias, Cristóbal Un Velorio. abrazo grande, que estén bien. Cuídense. Igualmente. Chao. 8:24, vamos con el bolsillo. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica.
Gonzalo, sorpréndanos. ¿Cómo estás, Gonzalo Gonzalo Espinosa? Espinosa, Muy buenos aquí. días. Bien, bien, ¿ustedes? Bien, pues. Bien, pues. Eh, Ansioso de ¿con noticias sueño? positivas. Bueno, ya que preguntas. Pero ¿cómo que no con se me, sueño? yo dije, pero no se me Estamos a nota. Marte. No se me nota, no te preocupes. Ya. Pero una si estoy contenta. cachetadita en las mejillas querés y pegar toma una color. cachetadita? Faltó un cafecito. ¿Pueden tener un rociador acá? Sí. Como a los gatos. No, estoy desde las 4 despierta. Ya déjese de Mucho, chacota mucho. que este es un programa serio. Eso, Vamos a la vamos a agenda lo importante. económica, don Gonzalo. Vamos a la agenda más que económica. agenda, Ojalá ¿no? un brote verde, algo O positivo. sea, vamos a hablar vamos a iniciar una especie de discusión. Ayer hablamos de vivienda, se reactiva el mercado inmobiliario. Me gustó eso. Pero también hay complicaciones a la hora de comprar para nosotros los jóvenes. Y hay un tema que hemos abordado en otras ocasiones que tiene que ver con la baja natalidad. Exacto. Y vi una noticia acá de nuestros colegas de las últimas noticias que escribieron una noticia sobre cuánto cuesta tener un hijo, criarlo y darle educación. Entonces, y salud. Y salud Y también. alimentarlo. Le preguntaron a Tú un... por 3. Y claro, por vestirlo, 20. todo. Hasta los 25 años, más o Exacto. menos. Y Ya. en verdad ¿Cuánto? llega hasta los 18. Hasta los 25. Ah, ¿no? ¿La universidad no? No sé si contempla el cálculo hasta el fin de la universidad, pero probablemente sí. Ya. Dice a ver. que conversaron con, le vamos a dar los créditos acá, con Víctor Silva, que es un académico y asesor financiero, que lo pueden buscar en Instagram como profe de finanzas. Entonces a él le preguntaron, ¿cuál es el costo de tener un hijo? Y él parte por lo más básico, que vendría a ser el embarazo, el parto, y la mantención del primer año de vida. Ya. Dice, en el sistema público, el parto cuesta alrededor de 1 millón de pesos. Y a eso se le tiene que sumar 2.400.000 pesos, que es el gasto aproximado en el primer año de vida en ropa, salud, etcétera, etcétera. Las revisiones técnicas que hacen. Las revisiones técnicas también. Flor de padre, ya. En el... esto estamos hablando del mínimo, yo creo. El mínimo, porque yo creo que no se gasta mucho más. Mira lo que es los puros pañales. Exacto. Oye, sí, son carísimas. Bueno, en el sistema privado el parto sale 4 millones de pesos. Y también acá se le cuna suma... de oro, pues. Exacto, cuna de oro. Cunita Cuna de de- mimbre o cuna de oro. Claro. De madera, dijo casi. De madera. Y Caoba. los gastos de mantención perdona, son similares. Ahí, para. Ahí. Ah, ya me arreglaron. Eso. Al menos. Ya. Pasamos al siguiente, la siguiente Escalón, escala, que vendría a ser que este niño hipotético que podría yo tener alguna vez, Es cosa cumpla- de, qué lindo de que tenerse sería. fe, ¿ah? Igual Es cosa a de ti. tenerse fe y ponerle empeño. tranquilo. Claro, sí, Vienen buscar solitos. ahí, No cuesta ponerse nada, un solo poquito 200 y de... tantos millones. No, ahorrar hasta plata. Vamos con la plata. Dice que cumpla 18 años Ya. y se matricula en una universidad. Esto es como la idea. Entonces, en gasto en educación y manutención en total, hasta los 18 años, sumada a la universidad, serían 41 millones de pesos en el sistema público versus 110 millones de pesos en el sistema privado. Espérate, ¿cómo sumada la universidad si a los 18 años recién están entrando a la universidad? ¿Cómo sumada la universidad? Eso no entendí. Bueno, yo creo que lo que... Redactaron mal. El gasto mensual. Ah, claro, Por eso, no. uno estudia hasta los Es- 25, exacto, sí. promedio. Dice, 23, diría Bueno, yo ¿no? salí a los 23, pero hay gente que sale a los 25, porque yo qué querés que te diga. corrijo. Dice, Ya. hasta que cumpla 18 años y se matricule en la universidad. Hasta ahí nomás. Hasta ahí Bueno, nomás. Hasta ahí nomás. tan Hasta ahí caro. nomás. Hasta para ahí que nomás. después solito se meta el crédito. Sí. Ya. Claro. Ahí Se serían los endeuda por el 41, resto de la los vida. 41 millones de Ya. pesos en el sistema público y los 110 millones de pesos en el sistema privado. Y acá dice, y si le suman la salud privada, supera con creces los 200 millones de pesos. Ah, sí, claro. Así que eso Pero es como sin lo que duda. más o menos hay que Y calcular eso ahí. es base. Eso es base. Eso es base. Eso es lo el que, piso. lo que vendría a costar un hijo. Sí. Y claro, y le preguntan acá, ¿la baja tasa de natalidad se explica por esto? Y él dice, sí. Pero por supuesto. Por esto. Invitémoslo. Y ahí podríamos invitarlo, sí. Podríamos invitar acá al profe de finanzas que nos explique cómo ordenar nuestras finanzas para que Con y sean sin guagua. más rentable en el tiempo, yo creo. Y claro, o sea, yo viendo esto, después ahí empiezo a calcular. Ayer sacaba los cálculos, claro. Ya, Uno ¿y dice... qué dijiste, mejor no? No, yo
aspiro que sí, me gustaría. Pero claro, decía, es una suma de dinero importante y bueno, hay que planificarse. Yo creo que mucha gente ya está tomando esa decisión de decir, no quiero tener hijos porque es muy caro y Nuestro editor, mira lo que pregunta. tengo que encontrar dónde caerme muerto primero, quizás una vivienda. Mira lo que, Y si le agregamos los nietos, o sea, claro. Ya lo dice por él y por Alejandro Guilla. Yo todavía no tengo nieto, pero claramente, ¿cuántos abuelos se hacen cargo ser padre, económicamente? Es para siempre. Es condena perpetua y además calificada. No tienes escapatoria. Pero es muy bonito. Es lo más lindo que te va a pasar en la vida, así que vale la pena. Pero yo he escuchado jóvenes con una imagen que es terrible, que dice que está muy caro el kilo guagua. Sí, pues históricamente se ha dicho eso. Porque hacen este cálculo. Está caro el kilo guagua. Eso es antiguo. Y se aterran. Pero es que de verdad las cosas hoy día son más caras. Uno nació en un hospital público. Yo no sé por qué. Yo recuerdo ir a mi madre cuando tuvo a mi hermana menor en un hospital público. Estaba muy bien. Incluso estaba en una pieza que eran 2 personas. Podíamos ir la familia, estar con ella, nos metíamos a conversar a la señora de al lado, jóvenes por cierto. Ahora es un costo terrorífico. Y ni siquiera te garantizan que la guagua venga en mejores condiciones. Oye, Cast que propone un bono de un palo, perdón, un millón de pesos para mamá que no alcanza a nacido, cubrir ni el parto. Nada, pues quedaste corto. Quedaste corto completamente, sí. Cast. Bueno, que él no ha sido mamá. Claro, No, yo creo que... No, pero tiene una chorrera. ¿No los viste cantando ahí? Sí, pues por ahí. De la misa completa, el coro completo de la misa cantando. Millón más, millón Cuando menos. se presentó. No, bueno, sí. Ni sabe lo que se gasta. No, Exacto. estas cosas son populismo puro. En fin. Así que, oye, súper interesante. Redondea el número, solo para que nos Vamos a quede redondear el número total. el tema de hasta los 18 años en el sistema público. 41 millones de pesos usted tiene que desembolsar por su hijo, costo por hijo, y 110 millones en el sistema privado. Yo siento que está subestimado ese monte. Yo también creo. O sea, hablamos de la base, pero incluso eso subestimado en los ítems que se calculan. Exacto. Y todos los que dejan fuera. Oye, son súper caros los juguetes. Sí. A propósito de... Pero ahora están hay los unas juguetes marcas chinos. ¿Ah? Tú los No duran pides. nada, po. Sí, bueno, si los niños Para el fin tampoco de semana, tienen decís tanto tú. interés, Por Temu. Los niños no tienen tanto interés por un juguete. Un niño Publicidad pequeñito. gratis. El juguete ahora y al día siguiente quiere otro. Sí, pero además son súper tóxicos eso, ¿no? Sí, hay que tener cuidado ahí con lo que uno compra. Mira, ¿qué es lo que Sobre dice todo si acá? empiezan esos juguetes que chupan y todo y que tienen plástico medio. Claro. Eso es verdad. No sé lo que me pone Tata Barahona, nuestro auditor que nos está escribiendo, dice, parto por bono, PAD es barato, 400.000. Aclárate, Tata, porque no te Hay estoy que investigar entendiendo. ahí qué es lo que Claro. está diciendo. Me encanta siempre es que nos va escuchando en el auto. comentario de Tata Barahona. Tata Barahona, en nuestro línea fiel 1. auditor que está en el auto. Mira, ahora dice Tata Barahona escribiendo. Ya, Tata, concéntrate. Dice, parto por bono, PAD. ¿Es 400 barato? lucas. 400.000. No, pero se había dicho Cast un palo, que también es poco. Ya, pues igual se agradece. Todo suma, No, digamos. si fuera por parte un millón ayuda, si nadie está diciendo, pero Sí. para lo que estamos analizando. Oye, si es un cesárea, chiste, te encargo, ¿ah? Sí, Claro. el problema es que hoy día los Ah. jóvenes no se atreven a tener hijos. Por varias Es un razones. bono que se hay paga la otras semana más, 32. Pero, Mira. sí, Eso no lo... ¿Dónde es eso? es una gran responsabilidad, chiquillos, pero no se asusten a los Ya. jóvenes que nos están escuchando. Lo mejor que les va a pasar Eso. en la vida es tener hijos y nietos. Tú le estás hablando a tu hijo, yo ya te caché. Sí. Tengo clarísimo a quién le estáis hablando, Sí. Alejandro Guille. No, Ya no yo- te pescó ya, po. ¿Ah? Está bien que no te pesque, po. Cada uno tiene que tomar su decisión, es su proyecto de vida. Ahí nomás la dejo. Pues yo creo Ya. que- Bueno, Tengo derecho a antes de pedir, despedirme quiero reiterar la pregunta del día. Eso. Gustavo Gatica anunció que quiere ser candidato a diputado y le preguntamos a nuestro público, que puede responder en las redes sociales de Santiago TV y Radio Usach, si está de acuerdo o qué piensa también de Más bien. esta decisión. Hay 3 opciones. Sí, se lo merece, igual que Fabiola Campillay. La otra opción es tiene mucho que aportar. Y la tercera es no tiene las competencias. Así que hay de todo ahí para que usted pueda opinar y vamos a estar leyendo los resultados al final del programa. Eso, vamos a una pausa. Yo voy a escuchar el audio que nos mandó Tata Barahona cuando son las 8:33 y continuamos en la 94.5. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
A Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio USACH. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Cuando son las 8 ya con 37 minutos, te cuento que ayer lunes comenzó el estudio en particular de la ley Sallén. Esto es la Comisión de Constitución del Senado. Y en la instancia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, defendió la iniciativa que busca, básicamente, reducir la cifra de prisión preventiva y penas de cárcel para mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años. El proyecto, recordemos, tiene su origen en el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuán, que en el año 2016 dio luz engrillada y en presencia de un funcionario policial. Su hija se llamó Sallén. Y recibió críticas, por supuesto, de senadores y senadoras, tanto del oficialismo como de la oposición, al proyecto, no solo la instancia, que es bastante macabra, ¿no? Quienes advirtieron que podría el proyecto fomentar abusos delictivos, transmitir un mensaje de impunidad o presentar también vacíos legales y beneficiar al crimen organizado. Vamos a hablar, ¿te parece, Alejandro Guillé, con uno de los críticos de este proyecto, de cómo se está presentando ahora, conocido como Ley Sallén? ¿Quién es? Don Pedro Araya Guerrero, él es senador por Antofagasta, el Norte Grande. Linda son. Andrés Abela le puso Norte Grande, ¿sí? Norte Chico. Andrés Abela, escritor y periodista. Claro, entonces Norte Chico se enojaron, Norte Verde, no fregaron. Bueno, vamos con el senador Pedro Araya, que está en línea. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. ¿Cómo está, senador? Hola, Daniela. Hola, Alejandro. Un gusto poder conversar contigo, poder saludarte aquí a nuestro coterráneo Alejandro Guillén. Sí, pues ya, no te Flores vienen, flores van. Vamos a ir a celebrar los 50 años de egreso a la Escuela de Periodismo este año. Mira. Septiembre. Mira. Prepárese, si nos está hablando con Por parte de la favor. historia. No, parte de la pero por historia. supuesto. Solo comentar que el senador Araya es integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Ya, quede sin aire. Vamos, Guille, pregunta nomás. Bueno, senador,
Hay una experiencia traumática con una comunera mapuche, Lorena Cayuán, que en el año 2016 dio a luz engrillada. Yo creo que cualquier persona que tiene sentido común se da cuenta que esto es una salvajada, porque está dando luz, no se va a arrancar. Y además con presencia de funcionario policial al lado. Terrible. Entonces, a raíz de eso se presenta este proyecto. Yo no sé por qué cuando hay una estupidez hay que hacer una ley en Chile. Pues sale más barato llamar al funcionario que dio la orden, una patadita en el trasero, le paga la indemnización y adiós. Porque eso es descriterio, insensibilidad. Pero hacer una ley, ¿qué fue lo que motivó que en una cosa que debía haberse resuelto, pues nadie puede aplaudir una cosa así, además probablemente discriminación étnica, tenga que llegarse una ley? A ver, Alejandro, para que nuestros amigos auditores nos entiendan, yo comparto efectivamente la indignación y el descriterio de los funcionarios y de gendarmería de la época, de cuando una mujer que además era comunera mapuche fue a dar a luz, lo hiciera engrillada y en compañía de un funcionario de gendarmería. Eso es absolutamente criticable, cuestionable, y es una situación que debe ser corregida, y a mi juicio eso basta una sola resolución de carácter administrativo para corregir este tipo de situaciones. Entonces, esta ley que aparece para resolver este problema derivó en una ley que no tiene nada que ver con la protección de la maternidad de una mujer que va a dar a luz en caso de que esté privada de libertad, sino que más bien derivó en una suerte de impunidad o de entregar un beneficio por el solo hecho de que una mujer estuviera embarazada o tuviera un hijo menor de 3 años. Esa es la discusión que se generó. Entonces no tiene nada que ver con la idea original, que era proteger a aquellas mujeres que, estando privadas de libertad, tenían que dar a luz. Entonces derivamos en un proyecto que no es nada que ver con la idea original y con lo que buscaba el proyecto. ¿Y qué dice este proyecto? Eso, ¿dónde se entrampa? ¿Dónde cambia? A ver, este proyecto lo que dice básicamente es lo siguiente, que en el caso que una mujer cometa cualquier tipo de delito, salvo un delito contra el hijo que está gestando o el hijo que ha nacido, o eventualmente sea financista de una organización criminal, va a poder optar a que le den la libertad y que no pueda ser sometida a medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, si una mujer comete cualquier tipo de delito, por ejemplo, un homicidio, si está en etapa de gestación, no puede ir a prisión preventiva. Si el hijo tiene menos de 3 años, no puede ir a cumplir la pena en la cárcel. Entonces, claro, se genera absolutamente un despropósito con el tema, porque efectivamente estamos todos conscientes que hoy día es un problema lo que ocurre con aquellas mujeres que quedan embarazadas estando cumpliendo penas privativas de libertad, por lo que significa que un menor de edad pueda pasar un tiempo con sus madres que están en la cárcel. Pero eso no puede derivar en lo que está planteando este proyecto, que es algo absolutamente equivocado, en una suerte de impunidad por el solo hecho de que una mujer quede embarazada cuando comete el delito o mientras está cumpliendo la pena privativa de libertad. Aquí no hay, a mi juicio, por parte del gobierno, ningún sentido de política criminal. No es entender cómo ha cambiado el perfil criminológico en Chile. Entonces, la señal que además se está entregando es una señal absolutamente nefasta en temas de seguridad pública. Senador, yo entiendo el punto y guardando las proporciones, porque aquí estamos hablando también de las cautelares, la preventiva o la sentencia también propiamente tal, que es el inicio de la condena. ¿Cómo se emparenta el argumento ético, filosófico, si usted quiere, con la discusión que se da con los violadores de derechos humanos o de lesa humanidad que están en Punta de Peuco, que porque son muy viejos, lo voy a decir así en buen castellano, los quieren tirar, digamos, soltar y llevárselos a la casa, cuando son responsables de muchísimas muertes en nuestro país, y tortura y otros actos espantosos? ¿Cómo se emparenta la discusión de fondo? Lo que pasa es que aquí hay una discusión que es mucho más de fondo, que tiene que ver con el sistema penitenciario en general. Tiene que ver primero con qué tipo de delitos van efectivamente a cumplir penas efectivas de cárcel, porque hoy día lo que está ocurriendo en la práctica es que cualquier tipo de delito está trayendo asignadas automáticamente penas de cárcel, cuando probablemente hay una serie, un catálogo de delitos que debieran tener otro tipo de sanciones, como por ejemplo mejorar lo que es trabajo en la comunidad o arrestos domiciliarios totales, delitos que no sean, por ejemplo, tan graves. Y se emparenta en qué sentido, porque también hoy día tenemos un problema no solamente con aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, sino también con delincuentes comunes que ya son adultos mayores o algunos que tienen enfermedades de carácter terminal. Sí. Y que claro, se ha planteado a partir de eso la necesidad de buscar una salida legal a este tema, independiente que siempre el presidente de la República puede dictar un indulto de carácter particular. Sí, lo sé. Entonces, claro, aquí este tema tiene que ver, y en esto yo creo que la discusión de fondo tiene que ver con el uso racional de la cárcel, de la prisión preventiva y lo duro que están siendo hoy día las condenas. Hoy día
el sistema carcelario en Chile debe estar por sobre los 55.000 personas que están privadas de libertad, entre personas que están con prisión preventiva y con condena. 61.890. Daniela Quintanilla. Sí, la subsecretaria de Derechos Humanos. 61, solo para precisar y dar la de las mujeres. Dijo que hasta el 31 de mayo, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, hasta el 31 de mayo de este 2025, existen 61.280 personas recluidas en régimen cerrado en recinto de gendarmería, 5.109 son mujeres. Y ahí dentro está el programa Creciendo Juntos, que atiende a esta fecha, finales de mayo, 160 de estas mujeres, de las cuales 47 estaban embarazadas y 113 con lactantes. Solo para precisar ahí el dato, ya que me dio exacto la cifra. Claro, esa cifra de 61.000 reclusos supera con creces la capacidad carcelaria que tenemos hoy día en nuestro país. Sin duda. No, y además que no hay Entonces cárceles tenemos para un problema mujeres que es mucho más de fondo. Claro. Ya, pero con guagua es más difícil, senador, con guagua en la cárcel y con todos los cuidados que implica, más allá de un tema también humanitario, también incluso la logística por el hacinamiento. Es que exactamente, pero está bien, mira, si yo lo que le decía ayer al ministro, mira, uno puede entender lo buena intencionada que es este proyecto, pero acá hay que entender que hay un tema de política criminal. Hoy día nosotros estamos enfrentando cada vez organizaciones criminales que además principalmente son organizaciones criminales extranjeras. Y ayer yo le decía al ministro, basta que el ministro, no sé si alguna vez habrá pisado algún tribunal de familia, pero cuando uno conversa con los jueces de familia, ¿qué es lo que le dicen los jueces de familia a uno? Hoy día el gran problema que tenemos en tema de protección de menores tiene que ver con los extranjeros, porque no tienen la misma cultura respecto de los chilenos de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sí. Entonces, claro, lo que uno le está diciendo a una banda criminal extranjera, como por ejemplo el Tren de Aragua, mire, tráigase a su sicaria más peligrosa, comete un par de asesinatos, después queda embarazada y automáticamente en Chile queda libre por el solo hecho de estar embarazada o tener un hijo menor de 3 años. Y eso no tiene ninguna lógica de política criminal. Y en esto yo comparto el tema de que efectivamente hay un problema respecto de aquellas mujeres que están embarazadas y que tienen hijos menores de 3 años y que están cumpliendo medidas cautelares de prisión preventiva o condenas privativas de libertad. Bueno, de hecho son más o menos 47 las mujeres que estaban embarazadas y 113 con lactante. O sea, si alguien quiere resolver esto, basta mejorar los recintos carcelarios en un área especial donde puede haber un jardín infantil, incluso eso nada lo impide. Y además las mujeres tengan un cierto espacio para tener una actividad económica y ganarse la vida. O sea, hay soluciones baratísimas, porque además una consulta, senador, si una mujer, de acuerdo a este proyecto de ley, está cumpliendo condena y queda embarazada porque lo va a ver la pareja, tienen derecho a visita de pareja, ¿quedaría eximida de responsabilidad? ¿Habría que darle la salida? ¿Qué dice el proyecto? Es que exactamente, tú, Alejandro, diste la solución y es lo que le decimos todo al ministro. Si aquí el ministro de Justicia hiciera una buena gestión de gendarmería, bastaría con la adecuación de algún recinto penitenciario para que efectivamente aquellas mujeres con hijos que estén embarazadas con hijos menores de 3 años puedan estar en un recinto distinto a una cárcel común de mujeres. Claro, el proyecto lo que dice es que la mujer, por el solo hecho de estar embarazada o tener un hijo menor de 3 años, no puede ser objeto de medida cautelar de prisión preventiva. Claro. O no puede ser condenada a una pena privativa de libertad, salvo que el delito que haya cometido sea un delito contra un menor de edad o sea financista de una organización criminal. Entonces, por eso la señal que se está dando es muy mala. Si el gobierno realmente no sé qué está pensando en temas de seguridad. O sea, yo creo que esto se suma a una serie de desaciertos en temas de seguridad pública que lo único que hacen es agravar la crisis de seguridad que tiene nuestro país. Además, un tema práctico, de acuerdo a la estadística, yo no la conozco, pero de las mujeres que están condenadas, cumpliendo pena, ¿cuál es la principal causa por la cual está en esa condición? La ley 20.000. Ley 20.000. Claro, pero me ley refiero... 20.000, ley de drogas. Sí, ley de drogas. ¿Qué droga? Por eso, esa es la ley 20.000. Como los narcotraficantes están felices Sí, con una ley como eso esta. está claro, eso la data la han señalado. Pero claro, acá hay varios temas, porque evidentemente siento que lo que dice Alejandro Guille es el punto, porque acá estamos hablando de una mujer que fue violentada, engrillada y en presencia además de funcionarios hombres de gendarmería, aunque fueran mujeres, ¿no? Cuando estaba embarazada. Ahí hubo cizaña, maldad, hubo crueldad. Los claro. policías metidos ahí en medio del parto. Y acá se está ampliando lo que dice el senador Claro, Araya, pero es que, mira, y ahí se ¿sabes lo genera que la pasa? confusión.
lo que pasa es que en eso estamos todos de acuerdo si nadie ha defendido la actuación de esos No, gendarmes. no, por eso Y es más, si le doy el si tú punto, lees- senador, claro, lo entiendo. si tú lees el proyecto, este proyecto no dice nada respecto de la situación de las mujeres que van a tener a luz. Solo se limita a decir que no pueden estar privadas de libertad. O sea, Sí. ni siquiera hay una norma respecto de en qué situaciones se da el parto, porque todas esas son decisiones que son de carácter operativas de seguridad y que basta una mera Sí. resolución administrativa de gendarmería para resolver el ¿Qué problema. sigue, senador? Porque esta es una iniciativa que data del 2017 por los entonces, digamos, parlamentarios y senadores, ¿no? Alejandro Navarro y Jaime Quintana. Y ya estamos en el 2025. Pasó por las comisiones de Hacienda, Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de justamente la Cámara Alta y hoy en la que usted también integra, la Comisión de Constitución. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Avanza o no avanza esto? A ver, porque además, mira, además de este problema que es más bien de carácter de política criminal, hay problemas también de carácter técnico con el proyecto. Ese proyecto además está muy mal hecho. O sea, por ejemplo, otra de las medidas que se propone es que si la mujer que cometió el delito es una extranjera, puede ser expulsada del país. Y el juez de garantía puede autorizar en ese mismo acto la salida del menor de edad de nuestro país. Pero claro, el proyecto no se hace cargo de resolver qué es lo que ocurre si el padre de esa guagua, por ejemplo, es un chileno que no quiere que su hijo se vaya y quiere que se quede con él en Chile. O sea, el proyecto nada dice, por ejemplo, qué es lo que puede hacer el hombre para defender sus derechos de que ese hijo no salga del país. Que este es un tema que le corresponde a tribunales de familia. O sea, ni siquiera el gobierno se dio el trabajo de revisar las normas que regulan la salida de menores de Chile. Entonces, esto fue algo, a mi juicio, hecho a la rabia por el actual gobierno, tratando de mostrar alguna iniciativa en alguna agenda progresista que le interesa, pero que no guarda ninguna relación con el sentido común y con los temas de seguridad que el país necesita. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Nosotros en la Comisión de Constitución, lo dije yo el día de hoy, yo estoy disponible a buscar una salida porque efectivamente sabemos que esto es un problema, pero en un catálogo cerrado de delitos que sean delitos no violentos. Y también, y lo que hemos dicho hasta el cansancio, esto tampoco puede ser respecto de aquellas mujeres extranjeras que cometen delito y son expulsadas, porque todos sabemos, y Alejandro sabe perfectamente, porque fuimos juntos senadores por Antofagasta, la vulnerabilidad que tiene la frontera. O sea, nosotros expulsamos a un extranjero y al otro día está entrando en Chile. Y es más, el fin de semana hubo un reportaje en un medio de televisión nacional que mostraba un boliviano que había sido expulsado por ley de drogas, que fue detenido justamente cocinando droga nuevamente. Entonces, claro, esta expulsión para ellos también es un premio, porque no van a cumplir penas de cárcel a su país de origen, quedan en libertad, y en 2 minutos están volviendo a entrar al territorio nacional. Sí, claramente. Senador Pedro Araya, junto con despedirlo y agradecer que se haya contactado con nosotros acá en Línea 1, recomendar, por si no la ha visto, a usted y a todos los parlamentarios y al público en general que nos escucha, el documental Malqueridas del año 2023. Tuve la oportunidad de entrevistar a su realizadora, la directora chilena Tana Gilbert, que justamente habla de las madres que cumplen largas condenas en una cárcel y o están embarazadas o sus hijos crecen lejos de ellas. Así que también ahí bien interesante, con un formato también bien especial porque se grabó al interior de la cárcel con los celulares de las propias detenidas reas, ¿no? Así que Malquerida se llama, tal cual. Le vamos a tomar examen, senadora. Ya, ahí después me cuenta si le gustó o no. Un abrazo, senador Pedro Araya. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Chao, gracias, que le vaya bien. Gracias, senador. 8:52. Vamos a revisar lo que se viene para esta jornada. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. El regreso de Gonzalo. ¿Te fuiste en algún minuto? Me fui y volví. A las 10 horas de hoy, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto a autoridades del área, entrega un nuevo balance del uso del QR y del monto máximo mensual, el que durante julio benefició a cerca de 35.000 personas con viajes liberados en el sistema de transportes. A las 11:30, la candidata del oficialismo, Janet Jara, se reúne con la directiva nacional del Partido Demócrata Cristiano, encabezada por su presidente interino, el senador Francisco Buenchumilla. Y a las 12:30, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sesiona para recibir información de los aranceles fijados por Estados Unidos a Chile y sobre el programa Visa Waiver. Están invitados a la sesión el canciller Alberto Van Claveren y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhuesa. Súper, todo eso sucede hoy, martes 5 de agosto, y vamos cuando nos quedan 7 minutos para las 9 de la mañana con los resultados de la pregunta.
/encuesta del día que estuvo alojada y que sigue alojada. A mí siguen respondiendo en la tarde. De Siguen hecho. respondiendo, sí. Bueno, En le Instagram. preguntamos a nuestro público por el anuncio de la candidatura a diputado de Gustavo Gatica. Y le preguntamos qué piensan de esto. Un 18% manifestó que no tiene las competencias para ser parlamentario. Un 32% afirmó que se lo merece, igual que Fabiola Campillay. Y un 50% señaló que tiene mucho que aportar el psicólogo. Buenísimo. Pues la verdad, después de vivir lo que él tuvo, yo creo que es una experiencia de vida que te cambia mucho y que te da una sensibilidad especial. Sería interesante, yo habría votado la tercera. La verdad yo no lo conozco de antes, pero las veces que ha venido acá a la radio y lo hemos entrevistado, tiene mucha sensibilidad, mucho sentido común, cero rencor, cero Sí. rencor, pero obviamente apelado por la justicia y así lo ha hecho en todo este tiempo. Y la verdad que yo creo que está muy conectado, mucho más que tantos parlamentarios que vemos. Tiene, como se dice, no solo más calle, sino una sensibilidad que vaya que les hace falta a tantos parlamentarios hoy en el Congreso. Pero tenemos que... Eso opino. chiquillos, Y esperemos que venga Yo opino. acá a Línea Sí, 1 ya lo Gustavo invitamos. a contarnos. Está invitado. Ya lo invitamos. Así Daniel, que cosa de coordinar. Gonzalo, fue Alejandro. un agrado verlos. Alejandro, Para ¿te mí vas? también. Un agrado compartir con ustedes. No Y te, ahora no te quedas a los la reunión de invito a un pauta. ágape, los invito a un ágape muy fraternal para Ya, terminar eso. y hacer la pauta de Esa es mañana. nuestra reunión de pauta. Gracias Nos a vamos. todos. ¿ah? Y bueno, los dejamos ahora conectados con el Lazo Sach, conducido por el gran periodista Rodrigo Alcaíno. Y nos despedimos con 7,7 grados, esperando 21 para esta jornada. Ya, chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.